Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de música y pensamiento. Philipp Mayländer nació en Offenbach del Meno, Imperio Alemán, el 5 de octubre de 1841 y él mismo puso fin a su vida en esta misma ciudad el 1 de abril de 1876. Filósofo y poeta, Mayländer es considerado uno de los principales pensadores del siglo XIX que influyó de manera decisiva en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Philipp Mayländer se formó en comercio en la Escuela Comercial de Dresde. En 1858 viajará a Nápoles y allí permanecerá durante 6 años desempeñando tareas comerciales en una empresa mientras aprende el idioma y lee ávidamente las obras de Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Tasso, Ariosto, Goethe, Gracián, Kant y fundamentalmente los textos de Arthur Schopenhauer, quien marcará definitivamente el rumbo de su pensamiento filosófico en el que Mayländer se formó de manera autodidacta. Su obra fundamental, Filosofía de la Redención, será la respuesta a Schopenhauer y el legado esencial que ha dejado Philipp Mayländer a la historia de la filosofía. En torno a esta obra gira el programa que van a escuchar a continuación. El individuo exige más que nunca la restitución de sus derechos, desgarrados y pisoteados, pero inalienables. Esta obra es el primer intento de restituirlos enteramente y por completo. La filosofía de la redención es la prosecución de las doctrinas de Kant y Schopenhauer y la confirmación del budismo y del cristianismo puro. Aquellos sistemas filosóficos se ven justificados y completados por ella, y estas religiones se reconcilian por medio de ella con la ciencia. Dicha filosofía fundamenta el ateísmo no en algún tipo de creencia como hacen tales religiones, sino en cuanto filosofía sobre el saber. Y por eso, gracias a ella, el ateísmo queda por vez primera fundamentado científicamente. Ella se convertirá también en saber de la humanidad, pues ésta se encuentra madura para ella, ahora que ha alcanzado su mayoría de edad. Con estas frases de una rotundidad que sesga cualquier asidero en el pasado, en la tradición, en las raíces no ya religiosas, sino del pensamiento dado hasta entonces por los filósofos más significativos, cierra Philipp Mayländer el prólogo que él mismo redactó para su filosofía de la redención y abre con ellas el inicio de esta nueva filosofía gestada por él desde y para el inmanentismo y el pesimismo, pues no otros materiales se le ofrecen al ser humano en la vida de manera cierta, según el filósofo. Antes de que Nietzsche lo afirmara, Philipp Mayländer declaró que Dios había muerto y que tal noticia era e implicaba la alegría de la liberación verdadera. El sabio elige solamente el estremecimiento, la aniquilación, al considerar las ventajas de la nada absoluta, y renuncia al placer, escribe el filósofo, pues tras la noche llega el día, tras la tormenta la dulce paz del corazón, tras el cielo tormentoso la pura cúpula etérea, cuyo brillo muy rara vez turba la más pequeña nubecilla. El desasosiego producido por el impulso sexual y luego la muerte absoluta. La redención de la vida y la liberación de sí mismo. Filosofía de la Redención de Philipp Mayländer, publicado por Alianza Editorial en la traducción de Manuel Pérez Cornejo.
Es a lo largo de toda su historia que la humanidad ha ido experimentando su redención, y en este extenso e imparable proceso la filosofía ha caminado también al paso del ser humano, expresando la suma de todos los distintos pensamientos que han surgido con los siglos y que se han ido perfilando, sumando, corrigiendo, enriqueciéndose o contestándose unos a otros. La filosofía de Philipp Mayländer es también una filosofía en parte heredada y en parte nacida como respuesta original, propia, a la filosofía de Kant y a la de Schopenhauer. De Schopenhauer rechazará su idea de la realidad como una fuerza que es voluntad de poder, como una fuerza creadora que busca perdurar, porque para Mayländer solo existen las voluntades tomadas individualmente, las de cada persona, cada animal, cada vegetal o mineral, que luchan entre sí y que están bajo la ley del dolor, del sufrimiento. De ello hay que liberarse, y esto solo es posible por medio del saber. A medida que se asciende en los distintos planos de la realidad, la confrontación es mayor y, por tanto, más grande es el sufrimiento, porque en los niveles más altos de la realidad, el ser humano desea tener poder, y el egoísmo se acentúa con cada paso de la civilización, y a la vez el dolor es también mayor, cuanta más cultura y mayor sensibilidad se posee. La vía para liberarse de ello nos la brindará la filosofía, entretejida o expresada junto con la música, la literatura y el arte. La verdadera filosofía debe ser puramente inmanente, es decir, tanto su tema como su límite han de ser el mundo, nos dice Philipp Mayländer. Debe explicar el mundo a partir de principios que puedan ser conocidos en el mismo por cualquier hombre, y no puede invocar en su ayuda ni poderes extramundanos, de los cuales no puede saberse absolutamente nada, ni poderes mundanos, cuya esencia resulte imposible conocer. La verdadera filosofía, además, debe ser idealista, es decir, no puede pasar por alto al sujeto cognoscente, ni hablar de las cosas como si ellas existiesen independientemente del ojo que las ve o de la mano que las siente, y fuesen asimismo tal como el ojo que las ve y la mano que las siente. Antes de que se atreva a dar cualquier paso para resolver el enigma del mundo, debe haber investigado cuidadosamente y con precisión la facultad de conocer. De aquí resulta, primero, que el sujeto cognoscente produce el mundo completamente por sus propios medios. 2. Que el sujeto percibe el mundo tal como él es. 3. Que el mundo es producto en parte del sujeto y en parte de un fundamento fenoménico independiente del sujeto. Partir del sujeto, por tanto, es el comienzo del único camino seguro para alcanzar la verdad. Es posible, como me veré obligado a decir más adelante, que el filósofo dé un salto por encima del sujeto, pero tal proceder, que todo lo confía al azar, sería indigno de un pensador prudente. Terrible e incluso ridículo que pueda sonar que el hombre sea en el fondo un enlace químico, distinto tan solo por el hecho de que tiene un movimiento diferente. Este es el verdadero resultado de la física. Pierde no obstante su carácter antipático cuando se tiene en cuenta que, sea cual sea el modo en que investiguemos la naturaleza, se encuentra un único principio, la voluntad individual, que tan solo quiere una cosa: vivir y vivir. La esencia de una piedra es más simple que la de un león, pero solo superficialmente. En el fondo es la misma, la voluntad de vivir individual. Ahora hemos de examinar la relación del ser particular con el conjunto del mundo. Aquí se plantea una gran dificultad, a saber,
Si la voluntad de vivir individual es el único principio del mundo, ha de ser completamente autónoma. Pero si es autónoma y completamente independiente, no es posible una conexión dinámica. Mas la experiencia nos enseña justamente lo contrario e impone a cualquier observador fiel de la naturaleza la conexión dinámica y le muestra al mismo tiempo la dependencia del individuo respecto de ésta. En consecuencia, la voluntad individual no puede ser el principio del mundo. En el lenguaje especializado de la filosofía, el problema se plantea de esta forma. O los seres particulares son sustancias independientes y entonces el influjo físico es algo imposible, o los seres particulares no son en absoluto sustancias independientes y entonces debe haber una sustancia simple que activa a los seres particulares y de la cual éstos toman prestada la vida. El problema es extraordinariamente importante y podía considerarse incluso el problema más importante de toda la filosofía. La autosuficiencia del individuo está en el mayor de los peligros y parece, según lo que hemos expuesto, como si estuviese irremediablemente perdida. Si la filosofía inmanente no logra salvar aquí al individuo, al que siempre protegió tan fielmente, entonces ha de considerarlo, con necesidad lógica, como una marioneta, y ponerlo incondicionalmente en las todopoderosas manos de alguna esencia trascendente. Y esto solo puede significar o monoteísmo o panteísmo. Resultaría entonces que la naturaleza miente, y nos daría gato por liebre cuando solo nos muestra individuos por doquier y nunca una unidad simple. Y además nos engañamos a nosotros mismos cuando en el interior más profundo de nuestra conciencia nos aprehendemos como un yo inquieto, porfiado, dichoso o que padece, pues no habría ningún dominio inmanente y por eso la filosofía inmanente sería solo mentira y embeleco. En cambio, si logramos salvar la voluntad individual, el hecho de la experiencia interna y externa, entonces existe también la necesidad lógica de romper definitivamente y para siempre con todas las fantasmagorías trascendentes, ya se nos presenten bajo la apariencia del monoteísmo, del panteísmo o del materialismo, con lo que por vez primera el ateísmo estaría científicamente fundamentado. Tanto el principio fundamental, la voluntad, que en el dominio de lo inmanente resulta tan conocido e íntimo para nosotros, como el principio subordinado y secundario del espíritu y de la fuerza, pierden tan pronto como los traspasamos al dominio trascendente toda significación para nosotros. Pierden completamente su naturaleza y escapan enteramente a nuestro conocimiento. Así, nos vemos obligados a explicar que la unidad simple no era voluntad ni espíritu, ni un estar en la voluntad y el espíritu uno dentro del otro. De esta manera, perdemos el último punto de anclaje. Filosofía de la Redención de Philip Mailander. Si ha habido una unidad que ha interrelacionado a todos y todo, es decir, si ha habido una trascendencia, algo que fuera del mundo ha creado, ordenado y regido el mundo, tal trascendencia ya no existe. Tal unidad anterior al mundo ya no es. Para que nosotros fuéramos, para que el universo entero fuera una realidad, esa trascendencia, Dios, hubo forzosamente que morir. Nosotros somos los fragmentos de su desaparición, según Mailander. No se trata de la disyuntiva que implica o fe o ateísmo, o la existencia de Dios o su negación, sino que lo que llamamos Dios existió, pero dejó de existir. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo, escribe el filósofo alemán en su Filosofía de la Redención. Ahora nosotros ya no estamos en Dios, pues la unidad simple se ha destruido y ha muerto.
Por eso estamos en el mundo de la pluralidad, cuyos individuos están enlazados por una firme unidad colectiva, añadirá el pensador. Esa fragmentación es, por tanto, su primer, único y último acto. La voluntad que poseemos procede de allí, porque ese acto provocó el despliegue del universo. Vuelvo a la lectura de la filosofía de la redención. En vano batimos las alas de nuestro artificioso y maravilloso aparato destinado al conocimiento del mundo exterior. Los sentidos, el entendimiento y la razón se quedan paralizados. Inútilmente ponemos nuestros principios, encontrados en la autoconciencia de la voluntad y el espíritu, como un espejo ante el enigmático e invisible ser, situado en aquella altura abismal, esperando que se revele en ellos. No reflejan imagen alguna. Ahora bien, tenemos pleno derecho de otorgar a este ser el nombre con el que siempre se ha designado aquello que jamás ha alcanzado ninguna fuerza representativa, ni el más audaz vuelo de la fantasía, ni ningún pensamiento, por profundo y abstracto que haya podido ser, ni tampoco ningún sentimiento, aun siendo profundo y piadoso, ni, en fin, ningún éxtasis, por mucho que haya logrado apartarse de las cosas terrenales. El nombre de Dios. Esta unidad simple ha existido, pero ya no existe. Se ha hecho añicos, transformando su esencia completa y enteramente en el mundo de la pluralidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo. Aquí el pensador sensato encuentra dos verdades que alegran profundamente su espíritu y elevan su corazón. Tenemos en primer lugar un dominio puramente inmanente en el cual, o detrás del cual, o sobre el cual, no hay ninguna fuerza, que llámese como se quiera, a modo de un oculto director de un teatro de marionetas, deja que las marionetas, es decir, los individuos, hagan esto o aquello. Luego se eleva ante nosotros la verdad de que todo cuanto es existía antes del mundo en Dios. Nosotros existíamos en Él y no podríamos utilizar otra palabra, pues si quisiésemos decir que vivíamos o actuábamos en Él sería falso, pues estaríamos trasladando actividades propias de las cosas de este mundo a un ser que era totalmente inactivo e inmóvil. Además, nosotros ya no estamos en Dios, pues la unidad simple se ha destruido y ha muerto. Por eso estamos en el mundo de la pluralidad, cuyos individuos están enlazados por una firme unidad colectiva. A partir de la unidad originaria ya hemos deducido sin problemas la conexión dinámica del universo. Del mismo modo vamos a deducir ahora de ella la teleología que existe en el mundo, que nadie razonable puede negar. Permanezcamos en el momento anterior a la dispersión de la unidad en la pluralidad, sin ponernos a cavilar ahora por qué ni cómo se produjo. Basta con que se produjese. La fragmentación fue el acto de una unidad simple, su primer y último y único acto. Cada voluntad actual conserva el ser y el movimiento en este acto unitario y por eso todos los seres del mundo influyen unos sobre otros y dicho mundo está enteramente dispuesto de forma teleológica. Finalmente vamos a deducir indirectamente de la unidad originaria y directamente del primer movimiento el curso que sigue el despliegue del universo. La dispersión en la pluralidad fue el primer movimiento y todos los movimientos que siguieron a este, por mucho que parezcan diversificarse, entremezclarse, enredarse y desenredarse, son sólo prolongaciones suyas. El movimiento único y continuo del mundo, que resulta de las acciones conjuntas de los individuos que se encuentran en conexión dinámica, constituye el destino del universo. Por consiguiente, este sería Dios para el mundo, cuyos individuos están en todos ellos en acción recíproca.
Ahora bien, puesto que la conexión dinámica consiste en que cada voluntad individual actúe sobre el todo y experimente la actividad del todo, y dado que la actividad es movimiento, entonces el destino no es otra cosa que el devenir del mundo, el movimiento de la conjunción órfica, la resultante de todos los movimientos particulares. El destino del mundo se nos muestra aquí, según esto, y en primera instancia, aún como un movimiento del mundo que carece de fin. En el reino inorgánico vemos una cadena sin fin de enlaces que se forman y deshacen. En el orgánico, un despliegue que avanza sin fin desde las formas vitales inferiores a las superiores. Pero esto debe modificarse de conformidad con el importante momento obtenido antes del debilitamiento de la fuerza. Según este momento, tenemos que reunir las dos proposiciones anteriores en una sola, que dice: el mundo es indestructible, pero la suma de fuerzas que en él se contienen se debilita continuamente en el avance de un movimiento sin fin. Nos tendremos que ocupar de esta proposición de nuevo en la metafísica para intentar responder de forma definitiva, ayudándonos de los resultados obtenidos, entre tanto, en el ámbito exclusivo de la humanidad, a la importante pregunta relativa al fin del mundo. Concluyo aquí la física advirtiendo otra vez que ella es el primer intento de explicar la naturaleza solo con la voluntad de vivir individual, que es el hecho de la experiencia interna y externa y sin ayuda de ninguna fuerza suprasensible. He de admitir que probablemente en algunos puntos he sido demasiado precavido y he pasado por alto algunas particularidades importantes, pero piénsese también lo que significa querer dominar todas las disciplinas en el estado actual de la ciencia natural. El peso del material empírico es aplastante, y sólo con la varita mágica de un principio filosófico claro e irrefutable se puede realizar algún tipo de clasificación, igual que, gracias a los sonidos de la lira órfica, se ordenaban los caóticos bloques de piedra en construcciones dotadas de un orden simétrico. Ese principio irrefutable es la voluntad de vivir individual. Lo pongo a modo de regalo en las manos de cualquier investigador libre y honrado de la naturaleza, con el deseo de que les sirva para explicar los fenómenos propios de su campo particular mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero en general espero que este principio abra un nuevo camino a la ciencia y le proporcione tantos éxitos como el que abrió Bacon con su método inductivo. Considero además como un segundo regalo que hago a los científicos el puro dominio de lo inmanente, totalmente liberado de cualquier rastro de esencias trascendentes. Ahora podrán trabajar tranquilos gracias a él. Preveo, y puedo decirlo porque el efecto final de mi filosofía es la única luz que llena mis ojos, y es ella la que tiene atada mi entera voluntad, que la completa separación de los dominios inmanente y trascendente, la separación de Dios del mundo y del mundo de Dios, será sumamente beneficiosa para el desarrollo de la humanidad. El adecuado corte entre lo ideal y lo real solo ha podido realizarse en base al auténtico idealismo trascendental. Veo despuntar la aurora de un día espléndido. Filosofía de la Redención, de Philip Maitland. Antes de que Nietzsche anunciara la muerte de Dios, ya lo escribió Mailänder. En realidad, por tanto, esta afirmación, síntesis del nihilismo, tiene como autor a este último. Nietzsche la descubrió leyendo el ejemplar de la Filosofía de la Redención que había adquirido el 26 de abril de 1876 y que escudriñó página a página durante su época en la ciudad italiana de Sorrento. Esta obra, que debería haber pasado a formar parte de los libros de historia de la filosofía, ubicado en primera fila entre los pensamientos de Schopenhauer y el filósofo de Sils Maria, fue la que dio un rumbo radicalmente diferente a los escritos e ideas de Nietzsche y a partir de él de toda la historia del pensamiento occidental. Pero Mailänder, extrañamente, no está incluido en los programas de estudios ni de secundaria ni de las facultades universitarias.
Mailänder conocerá la obra magna de Arthur Schopenhauer en 1860, 5 años antes de que lo hiciera Nietzsche, y a partir de este texto, del mundo como voluntad y representación, se irá gestando su filosofía de la redención, su necesidad, única necesidad, imperiosa, vital, de brindar un mensaje liberador definitivo para todas las clases sociales de Alemania. Estas podrían al fin unirse a través del servicio común que el ejército pudiera brindar a su nación. Por eso quiso Mailänder alistarse, y lo hizo por un periodo de 3 años. Pero el agotamiento que supuso para él la vida militar le obligó a licenciarse al cabo de 1 año. Philipp Mailänder estaba convencido de que Europa sufriría conflictos bélicos en un futuro que serían de una envergadura brutal. Fundamentalmente se producirían entre Alemania y Francia, pensó. Ello, según el filósofo, desgastaría enormemente las voluntades individuales, las fuerzas vitales de todos los individuos, provocando el hartazgo en la población y, por otro lado, también surgiría, fuera ya de nuestro continente, la aparición de los estados de Norteamérica, lo que significaría la llegada del Estado ideal mundial socialista, que solucionaría todos los conflictos sociales. En suma, junto a una inmensa capacidad anticipatoria, casi visionaria, de la evolución de nuestra sociedad, se dará en Philipp Mailänder un pensamiento utópico que, probablemente, está en contraposición con su nihilismo liberador. La diferencia clave entre la filosofía de Nietzsche y de Mailänder estriba en su muy diferente manera de entender la muerte de Dios. Martin Heidegger lo señala en Caminos del Bosque. Mailänder consideraba que tal muerte es literalmente el acontecimiento metafísico fundamental, sucedido no porque los hombres hayan dado muerte a Dios, sino porque Dios mismo fue quien poseía una voluntad de morir tras la voluntad de vivir. Para Mailänder no hay lugar para juegos, para un nuevo hombre superior que es capaz de recrear un mundo nuevo a su imagen. Hay un abismo insalvable, pues, entre uno y otro pensador, entre él y Nietzsche. La aparición del superhombre dará pie a la larga al surgimiento a su vez de nuevos dioses. No será así en el nihilismo total de Mailänder. Por otra parte, la filosofía de este pensador, contrariamente a la de Nietzsche, será absolutamente sistemática, al estilo clásico, ya que en la filosofía de la redención se ocupa de la física, la estética, la ética, la política y la metafísica. En la ética provee que ésta se basa, por una parte, en el egoísmo, la voluntad individual, y por otra parte en el curso de la humanidad desde el ser al no ser. En la política planteé la principal ley histórica, la ley del sufrimiento, la modificación de la ley del debilitamiento de la fuerza, y que la humanidad afronta la muerte absoluta. Finalmente, en la metafísica encontré que el universo se mueve desde el ser al no ser, la nada absoluta, es decir, no degenera hacia una potencia carente de conciencia, y que el movimiento de todos los seres no es el movimiento de la voluntad de vivir, sino de la voluntad de morir. Con mi filosofía he entablado la lucha con la psicología actualmente dominante, con la opinión doctrinal dominante en las ciencias naturales, la teoría del color newtoniana, la teoría del movimiento de los cuerpos celestes, el materialismo, la atomística, la ley de la conservación de la fuerza, la doctrina metafísica de la especie y las fuerzas naturales, la traslación de la esencia de las formas ideales a la cosa en sí, la infinitud del universo. He entablado una lucha con la estética dominante, teísmo o absolutismo hegeliano como columna fundamental de la estética, con la ética dominante, la teología moral, el derecho natural ético, la deontología, con la constitución fundamental del Estado, con la religión dominante y con las opiniones doctrinales filosóficas en su conjunto. Todos estos adversarios son gigantes. Algunos de ellos tienen miles de años de antigüedad, y su fuerza ha ido creciendo con el hábito hasta hacerse casi omnipotente. Yo, por mi parte, aún estoy solo, pero detrás de mí se encuentra la humanidad, ansiosa de redención, que se aferrará a mí, y ante mí se encuentra el rutilante y luminoso oriente del futuro. Contemplo embriagado la aurora y los primeros rayos del astro de la nueva época que nace, y me siento henchido por la certeza de la victoria. Filosofía de la redención de Philipp Mailänder.